think your relationship is repairable? I don't know what really caused it, Biggs. I don't try to patch relationships, friendship. When they fall apart and you have no idea, like, what was the motivation? No era el tipo de silencio que se escucha antes de una boda, ni antes de que comience una película. No, esto era tensión. Era ese tipo de quietud donde hasta las paredes parecen contener la respiración. Y en el centro de todo estaba Sean. Diddy Combs, cabeza baja, hombros tensos, ojos clavados en el suelo, tratando de mantener una máscara de calma que ya se había empezado a agrietar desde el día 3. Pero el día 5? El día 5 lo rompió todo. Comenzó como algo rutinario. No se suponía que iba a cambiar nada. Casey tenía previsto regresar al estrado. El equipo de Diddy estaba agotado, tambaleando después de una declaración devastadora el día anterior. Pero nadie esperaba lo que estaba por suceder, porque justo a las 10:13 a.m., las puertas del tribunal se abrieron, y entró Curtis, 50 Cent. Jackson, ni un susurro, ni una palabra. You said who? Smurf? Smurf, yeah. Yeah, look. That's my baby. You understand what I'm saying? Smurf is my baby boy. Solo silencio. Y luego, impacto. No entró escoltado. No llegó por la puerta trasera como una celebridad VIP. Entró solo, por la entrada principal. Con un traje negro impecable, gafas oscuras, la cabeza en alto, cada ojo en la sala se giró, cada aliento se detuvo. Esto no era una visita, era un mensaje. Durante años, 50 Cent había sido una voz fuerte en las sombras, burlándose de Diddy. En internet, dejando comentarios crípticos, compartiendo entrevistas antiguas. Todos habían visto ese beef jugarse en Instagram, X y TMZ. Pero nadie pensó que entraría en una corte federal. No así, no ahora, no aquí. Diddy lo notó, al instante. Testigos dicen que su postura cambió en cuanto lo vio. Watching the world make jokes and laugh at my son's life crumbling before our eyes is something I can never forget. It's agonizing to watch the world turn against my son so quickly and easily over lies, without ever affording him the opportunity to present his side. These lies thrown at him are motivated by those seeking financial gain, not justice. This injustice has been unbearable for our family. My son is not the monster they painted him to be. I can only pray that I am alive to see him speak his truth and be vindicated. Pasó del control frío al pánico silencioso. Se enderezó, susurró rápido a su abogado. Apretó los puños. La jueza también lo notó. Hizo una pausa. Miró directamente a 50 Cent. Le dio una leve inclinación de cabeza. Y luego siguió como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. En Intor, la galería, casi no reaccionó. No sonrió. No miró mucho. Solo un leve movimiento de los ojos. Y eso fue suficiente, porque la sala lo sintió. Por primera vez desde que comenzó el juicio, ella no estaba sola. Yes, it was breaking news. Diddy adopted a white child. Because I felt that you could, enjoy also having a black parent to take care of you. Los fiscales intercambiaron miradas. La defensa se desmoronó en tiempo real. Uno de los abogados de Diddy se inclinó. Papeles se movieron. Susurros. Pánico. Porque ya no se trataba solo de una declaración. Se trataba de imagen, de poder, de presencia, y 50 Cent acababa de inclinar la balanza, sin decir ni una palabra. Se sentó en la última fila, brazos cruzados, piernas estiradas, como un hombre que tenía todo el tiempo del mundo. Y Diddy ni siquiera volteaba a mirar. Afuera, la prensa estaba en caos. History and our beef with 50 Cent, all I hear is say, well, if niggas tried to get me shot, or niggas had something to do with getting me shot, or niggas did this and that to me. Las cámaras giraron. Los titulares se escribieron solos. 50 Cent aparece en el juicio de Diddy. Declaración silenciosa. Impacto fuerte. Dentro, la temperatura cambió. El juicio ya no se trataba solo de lo que Cassie había vivido. Ahora, se trataba de quién estaba con ella. El abogado de Cassie giró la cabeza, no hacia Diddy, ni hacia el jurado, hacia la galería, como diciendo, ¿ven? Esto ya es más grande que ella. Y lo era.
porque incluso antes de que se dijera una palabra, el silencio ya se había roto. Diddy intentó mantener la compostura. Ajustó su corbata. Golpeó su pluma contra la mesa. Se negó a mirar hacia atrás, pero su cuerpo lo delató. Su pierna temblaba. Sus dedos se movían sin control, y cuando finalmente habló, fue para hacer la misma pregunta 3 veces a su abogado. ¿Por qué él está aquí? Pero todos ya sabían la respuesta, porque 50 Cent no estaba ahí solo para mirar. No fue a jugar, fue a enviar un mensaje. La industria musical había estado en silencio demasiado tiempo, y él ya no pensaba callar. Cuando la jueza llamó al receso, para el almuerzo, las escaleras del tribunal se convirtieron en una tormenta mediática. Reporteros se empujaban, micrófonos se alzaban, las cámaras no dejaban de grabar. Y finalmente... Man. And you know what's so crazy is, bro, that all these stories has been around the industry for a long time. All these industry people know that Diddy been acting like this and doing this. 50 Cent habló. No con rabia. No buscando titulares. Habló. Con verdad. Estoy aquí porque la industria musical ha protegido a las personas equivocadas durante demasiado tiempo. Cassie es valiente por lo que está haciendo. Y ya no está sola. No mientras yo esté aquí. Sin trucos. Sin guión. Solo hechos. Confirmó que había estado ayudando tras bambalinas. Le dio al equipo de Cassie fotos antiguas. Registros. De llamadas. Mensajes. Incluso los conectó con un ex guardaespaldas que dijo haber presenciado cosas perturbadoras en las fiestas privadas de Diddy. Dijo que ya había tenido suficiente. Suficiente de fingir. Suficiente de callar. Y el verdadero golpe. Estaba financiando su propia investigación privada sobre Diddy, con su propio equipo, con su propio dinero, con su propia misión. No por fama, no por clics, por la verdad. Dentro del tribunal, el impacto fue inmediato. Cassie regresó al estrado después del receso. Pero ahora, caminaba diferente, más erguida, más segura. Ya no estaba testificando, estaba enfrentando. Ya no tenía miedo, y nadie más lo tenía. Cassie no parecía una víctima. Parecía alguien que había cargado con una historia por demasiado tiempo. Y por fin tenía el micrófono. Entró al estrado como quien ya no tiene nada que demostrar. Hombros rectos, voz firme. Esto no era solo un testimonio. Era una confrontación. El jurado lo vio. Y Diddy también. Ella empezó donde lo dejó. Los mismos hechos, el mismo dolor, pero esta vez sin titubeos, sin lágrimas, sin temblores, porque ahora ya no estaba sola. Describió lo que llamó arquitectura de control. No era solo abuso emocional, era un sistema. No podía reservar sus propios vuelos, no podía hablar con artistas masculinos, no podía salir de una habitación sin permiso. En las fiestas de la industria, Diddy le susurraba dónde debía pararse, con quién podía hablar, cuándo podía reír. Y entonces vino el recuerdo que congeló la sala, un viaje a los Hamptons. Cassie dijo que la encerraron en una casa de huéspedes durante 2 días completos. ¿La razón? Había enviado un mensaje de texto a otro artista, nada romántico, solo casual. Diddy lo descubrió. Ella dijo que él gritó que lo había avergonzado, que le pertenecía, que había olvidado quién la hizo. La defensa objetó, la jueza lo rechazó, y volvió el silencio. Y luego vino la grabación. Los abogados de Cassie pidieron permiso para reproducir un breve clip de audio. Dijeron que había sido recuperado de un viejo iPad sincronizado con una cuenta en la nube olvidada. La jueza dio su aprobación. Los altavoces se encendieron. La sala quedó en penumbras, y la voz de Diddy retumbó por todo el tribunal. No me pongas a prueba, Cass. Sabes lo que pasa cuando me provocas. Se escucharon jadeos por toda la sala, una bocanada de aire colectivo ante la tensión que ahora envolvía el lugar. Un reportero, atónito, se llevó la mano a la boca. Un jurado se inclinó en su asiento, cautivado y preocupado. Y ahí estaba Diddy. Su actitud cambió en un segundo. Se quedó inmóvil, su bolígrafo detenido sobre la mesa, los ojos abiertos y fijos en la mujer que hablaba.
Era una voz que rompía el silencio, cruda y sin filtros, cargada de una ira palpable, que resultaba tan inesperada como perturbadora en un entorno tan formal. Era el poder sin máscara, despojado de su brillo, de su imagen pública cuidadosamente controlada. Uno de los abogados de Diddy se inclinó para susurrarle algo al oído, tratando de traerlo de vuelta a la realidad. Pero Diddy no respondió, no tomó notas, no pestañeó, permanecía quieto, como una estatua. Desde una esquina del tribunal, la artista forense capturaba el momento con precisión. Diddy con las manos planas sobre la mesa, la mirada clavada, en casi con una intensidad que hablaba de traición. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y esa escena quedaría grabada en la memoria de todos los presentes durante años. Cassie, por su parte, seguía firme. Ninguna señal de debilidad o duda cruzaba su rostro. Su mirada permanecía firme, inquebrantable. Continuó relatando los hechos del pasado, describiendo un incidente tras bastidores en 2016 que ahora parecía resonar con más fuerza en el ambiente. Con voz serena, recordó cómo Diddy le había golpeado el teléfono de la mano después de verla reír con otro artista. «No sabes comportarte», le dijo él con tono autoritario. «Necesitas aprender a respetar». Cassie sostuvo la mirada al frente, su voz sin temblores, a pesar del peso de sus palabras. Y luego, con un gesto poderoso, giró la cabeza hacia la galería. No buscaba consuelo, lanzaba un mensaje claro. «Sé que algunos de ustedes aquí han visto lo que él ha hecho. Espero que también hablen». Esa frase hizo que todo cambiara. Un hombre en el fondo exhaló con fuerza. Una mujer bajó la cabeza, visiblemente afectada. Un miembro del jurado escribía frenéticamente, capturando cada palabra. Y detrás de ella, Diddy respiraba con fuerza. Ya no era el magnate compuesto que había entrado con traje a medida y sonrisa de relaciones públicas. Ahora era un hombre, agitado, nervioso. Sus dedos temblaban sobre la mesa. Su pierna rebotaba sin descanso. Susurraba apresuradamente a sus abogados. Palabras cargadas de ansiedad. Pero fue cuando Cassie mencionó el incidente de 2018 que todo se vino abajo. Describió una experiencia angustiante en Miami. Dijo que Diddy la encerró en una habitación privada tras haber conversado brevemente con un ejecutivo musical. El aire se volvió más pesado mientras compartía el dolor de esos momentos, cómo él la confrontó con acusaciones de falta. ¡De respeto! Su voz, aunque firme, dejaba entrever el peso emocional. «Lloré durante horas», confesó, dejando al descubierto la desesperación que sintió aquella noche. La sala quedó en absoluto silencio. Y justo ahí, con un golpe violento, Diddy estrelló su palma contra la fría y dura superficie de la mesa de la defensa. El sonido retumbó en la abarrotada sala como un trueno. «¡Eso no fue lo que pasó!», gritó, su voz cortando la tensión como un cuchillo. El eco de sus palabras llenó el tribunal, haciendo que todas las cabezas se giraran hacia él. Los ojos de la jueza se abrieron, sorprendida por el estallido. Los reporteros, con los bolígrafos congelados sobre sus blocs de notas, se quedaron inmóviles. Una jurado, una mujer de mediana edad, saltó en su asiento, sobresaltada por la intensidad del momento. Pero Cassie, sentada tranquilamente en la primera fila, no se inmutó. La jueza, con el mazo en alto como una advertencia, impuso silencio de inmediato. «Señor Combs, esta es su única advertencia. Un estallido más, y será expulsado de esta sala», declaró con firmeza, su voz implacable. La galería contuvo el aliento. La tensión era tan densa que se podía cortar con una navaja. Y aún así, Diddy no parecía intimidado por la advertencia. Desvió la mirada de la jueza y la dirigió hacia la última fila, donde 50 Cent lo observaba con una expresión de calma desafiante. Sus ojos se cruzaron en una confrontación silenciosa pero feroz. Con un dedo acusador, Diddy lo señaló directamente. «Has estado esperando esto, ¿verdad? Lo vas a lamentar», dijo con un tono cargado de amenaza. La seguridad reaccionó, al instante. 2 guardias aparecieron detrás de la silla de Diddy. Uno de ellos avanzó rápidamente, creando una barrera entre él y la galería para evitar que la situación se saliera de control. Pero 50 Cent no se inmutó, no dijo una palabra, ni siquiera parpadeó. Simplemente se recostó en su asiento, cruzó una pierna sobre la otra como si estuviera viendo una obra de teatro intrigante, y fijó su mirada en Diddy con una intensidad que decía más que 1000 palabras. La jueza, firme en su autoridad, no pidió un receso.
Dejó que el momento cargado de tensión se desarrollara por sí solo. Finalmente, giró su mirada de acero hacia Diddy, clavando los ojos en él con una presencia que dominaba toda la sala. «Contrólese, o lo haré yo», dijo con tono medido y resoluto. Fue la frase más poderosa pronunciada ese día, quizás, de todo el juicio. No fue un grito, no fue un discurso apasionado, fue un veredicto, una orden clara e inquebrantable que dejó a todos en la sala conscientes del poder que ella tenía en esas 4 paredes. Fuera del tribunal, el ambiente era eléctrico. Alertas de noticias parpadeaban en las pantallas, capturando la magnitud del momento. Los titulares estallaban. Diddy explota en la corte. 50 Cent lo enfrenta con la mirada. El silencio se ha roto oficialmente. Dentro, Cassie permanecía serena. Su actitud inquebrantable. Continuó hablando. Para ella este momento no era un punto de quiebre. Ella ya había cambiado mucho antes de ese día. Su historia la había transformado en alguien lista para recuperar su voz. La tensión en la sala seguía tan densa como al principio, incluso después de que el mazo golpeó la mesa, marcando el final de la sesión. Pero afuera, las emociones y opiniones ya estaban explotando. 15 minutos después del estallido de Diddy, un video mostrando a 50 Cent sentado en silencio, con el rostro impasible, comenzó a circular en X, antes Twitter. Las vistas subieron, como pólvora. En menos de una hora ya tenía más de 5 millones de reproducciones. 2 horas más tarde, más de 30 millones. Este juicio ya no era simplemente un proceso legal. Se había convertido en un campo de batalla cultural, donde la gente empezaba a tomar partido. La era del silencio había terminado oficialmente. Las celebridades que alguna vez estuvieron alineadas con Diddy comenzaron a alejarse de su órbita. Usher, colaborador de años, lo dejó de seguir en Instagram pocas horas después del incidente. Mary J. Blige, con quien compartió incontables recuerdos, eliminó cuidadosamente todas las fotos que tenía con él, señalando su desaprobación. Justin Bieber, normalmente reservado durante las controversias, publicó un mensaje breve pero contundente. A veces descubrimos demasiado tarde quiénes son las personas. En contraste, 50 Cent mantuvo una compostura silenciosa. Su silencio resonó más que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Eligió marcar este momento con una imagen potente, una vieja foto de backstage junto a Cassie durante una entrega de premios. Debajo, escribió un mensaje simple pero poderoso. Siempre mereciste algo mejor. El mensaje era claro, y las voces en redes sociales explotaron con la implicación. La industria recibió una fuerte llamada de atención. Las grietas comenzaron a aparecer en la fachada, y un sentimiento general se apoderó del ambiente. Nadie quería ser el último en quedarse al lado de Diddy cuando todo se viniera abajo. Fuentes dentro de Revolt, el imperio mediático de Diddy, revelaron que los ejecutivos estaban en estado de máxima alerta, desbordados por la crisis. Los anunciantes comenzaron a retirarse apresuradamente, cancelando su apoyo financiero. Grandes acuerdos de patrocinio quedaron en pausa indefinida, dejando las oficinas antes bulliciosas con una tensión palpable. Un empleado que pidió mantener el anonimato confesó a un reportero: «La gente está abandonando el barco. Nadie quiere hundirse con esto». La urgencia en su voz reflejaba lo que muchos sentían dentro de la organización. Pero la revelación más impactante vino de una fuente inesperada: un productor que se había mantenido en las sombras. Su nombre no fue revelado, pero su mensaje fue lo que importó. Había trabajado en 3 proyectos creativos de Diddy. Guardó silencio durante una década, pero ese silencio se rompió con una simple publicación en redes. Vi cosas. Me quedé callado. Ya no más. El impacto fue inmediato. 300,000 likes, 20,000 retweets y una oleada de miedo recorriendo la industria. Dentro del tribunal, Cassie volvió a tomar el estrado, pero esta vez, su testimonio iba más allá de sus vivencias personales. Su objetivo era claro: exponer el sistema que permitió que esos abusos ocurrieran sin control durante tanto tiempo. Cassie resumió su rutina diaria con 3 palabras duras: microgestionada, vigilada, controlada. Desde el inicio de su relación profesional con Diddy, todo estaba dictado. Su equipo de trabajo era seleccionado por él. Ni siquiera tenía acceso a su correo de contrataciones.
Estaba completamente a merced de las decisiones de Didi. Sus movimientos estaban fuertemente restringidos. Necesitaba permiso explícito para salir de una habitación. Las interacciones sociales también estaban controladas. En los eventos, tenía prohibido hablar con hombres, hacer bromas o incluso sonreír en la dirección equivocada. Cualquier falta percibida traía una reacción inmediata. Alguien del círculo interno de Didi se le acercaba y le recordaba sin rodeos: ¿quién te hizo a ti? Luego vino el desgarrador incidente de la entrega de premios de 2016, un momento que resonaría dolorosamente en su memoria. Cassie relató la noche en que Didi le arrebató el teléfono de la mano de un manotazo, presa de un arranque de furia. Todo ocurrió después de que ella se riera de un chiste hecho por otro artista, un momento de ligereza que se tornó amargo en un instante. Didi la reprendió con dureza, tachándola de irrespetuosa y afirmando que lo estaba avergonzando. Frente a 3 asistentes, declaró con frialdad: «Deberías sentirte afortunada de que siquiera te deje hablar», subrayando así su poder sobre ella. La sala del tribunal, cargada de tensión, absorbía en silencio las palabras de Cassie mientras su equipo legal se preparaba para presentar más pruebas. Solicitaron reproducir otro audio desde el mismo viejo iPad que se había convertido en un recipiente de verdades olvidadas. Esta vez, sin embargo, el tono era distinto. En lugar de una rabia explosiva, la voz de Didi sonaba escalofriantemente, calmada al emitir una advertencia amenazante. «No me hagas recordarte quién manda aquí. Esto no es amor. Esto es legado». El peso de esas palabras flotaba densamente en el aire, capturando la atención del público y dejando al descubierto las dinámicas opresivas que habían marcado su vida bajo el dominio de Didi. Uno de los jurados, que había mantenido una expresión serena e impasible durante todo el juicio, apartó la mirada de repente, como si luchara internamente con el peso del testimonio. Mientras tanto, otro jurado, visiblemente impactado por la intensidad del momento, se inclinó hacia adelante con tal fuerza que su bolígrafo cayó al suelo con un ruido seco sobre la mesa. El equipo de defensa de Didi objetó rápidamente ante el testimonio, murmurando su preocupación. Sin embargo, la jueza permitió que el momento continuara, sin interrumpir el flujo de los acontecimientos. En un giro notable, Didi, quien había estado escribiendo frenéticamente en su cuaderno, dejó de hacerlo abruptamente. No volvió a susurrar a los que lo rodeaban. Su atención, ahora completamente concentrada, se fijaba hacia el frente, absorbiendo la gravedad de la situación. Incluso aquellos que habían acudido en su apoyo comenzaban a sentir la presión de las revelaciones. Con una determinación renovada, en su voz, Cassie confirmó que se había abierto por completo con el equipo de 50 Cent, compartiendo una gran cantidad de pruebas. Antiguos correos electrónicos, mensajes de texto y notas de voz que documentaban meticulosamente sus vivencias. El peso emocional de sus palabras impregnó el ambiente del tribunal mientras revelaba que ya no estaba sola en su búsqueda de justicia. Más testigos estaban dando un paso al frente con valentía, incluidos antiguos guardaespaldas, asistentes, pasados, e incluso un contratista de seguridad que trabajó en una fiesta de Revolt en 2014, todos dispuestos a testificar. Con una convicción feroz, dirigió su mirada directamente al jurado, sin parpadear. «Ya no tengo miedo. No cuando por fin están escuchando», declaró, con una voz firme y decidida. Y a medida que estas poderosas palabras llenaban la sala, la reacción del jurado se volvió cada vez más evidente. El jurado Miriam L7, una mujer de mediana edad que había estado observando en silencio, se inclinó aún más hacia adelante, su bolígrafo corriendo sobre el bloc de notas mientras tomaba apuntes frenéticamente. El jurado Mabien Braonce, que hasta ese momento había permanecido mayormente impasible, comenzó a asentir lentamente, mostrando una apertura clara ante la gravedad de las declaraciones de Cassie. Al fondo del tribunal, 50 Cent permanecía quieto, inmóvil, su rostro sin expresión aparente, pero la tensión en el aire indicaba que incluso él era plenamente consciente del cambio que estaba ocurriendo. La fiscalía no había terminado. Solicitó con urgencia la autorización para presentar a 2 nuevos testigos, cuyas declaraciones podrían alterar completamente el rumbo del juicio. El primer testigo fue un ex-manager de gira, quien estuvo presente durante un incidente particularmente volátil en el que Didi, visiblemente alterado tras una discusión con Cassie, golpeó una pared con el puño en un ataque de ira. Esta dramática muestra de agresión podría ser clave para demostrar el temperamento explosivo de Didi y su tensa relación con Cassie.
El segundo testigo fue una exasistente ejecutiva que recibió una inquietante tarea: rastrear el paradero de Cassie cada hora. Esto no solo evidenciaba un control obsesivo, sino que también generaba serias dudas sobre la dinámica de su relación y el comportamiento de Didi. El equipo de defensa objetó de inmediato, argumentando que los testimonios de los testigos eran irrelevantes y perjudiciales. Sin embargo, la jueza falló a favor de la fiscalía, permitiendo que ambos testigos subieran al estrado. Mientras tanto, el equipo legal de Didi enfrentaba una creciente presión y conflictos internos. Aquella noche, surgieron reportes de que habían convocado una reunión de emergencia en su hotel que se extendió bien pasada las 3:00 am. El ambiente era tenso, mientras debatían una decisión crucial. Debían seguir negando las acusaciones y mantener la postura de inocencia de Didi, o adoptar un enfoque diferente, uno que lo retratara como una figura profundamente imperfecta, pero en última instancia, trágica, víctima del mismo éxito que alguna vez lo llevó a la cima. De cualquier forma, estaba claro que la fachada cuidadosamente construida durante años comenzaba a desmoronarse, y la realidad de la situación se volvía cada vez más imposible de ignorar. Al día siguiente, el tribunal reanudó las sesiones, pero ya no era simplemente un juicio. Era un espectáculo. El edificio se encontraba rodeado, convertido en un hervidero de actividad y expectación. Reporteros luchaban por posicionarse, empujándose con los codos para capturar cada momento. Cámaras de todos los tamaños se alzaban, los lentes brillando mientras apuntaban al escenario que se desarrollaba. El aire vibraba con la energía eléctrica de la multitud y el zumbido lejano del tráfico de la ciudad. En medio del caos, un presentador de CNN se inclinó hacia el micrófono, con el peso del momento palpable en su voz mientras susurraba en vivo. Esto se siente como historia desarrollándose en tiempo real. Sus palabras reflejaban el sentir colectivo, una conciencia clara de que algo monumental se estaba gestando detrás de esas paredes. Y entonces, exactamente a las 10:13 am, la pesada puerta se abrió una vez más, revelando una presencia inesperada. 50 Cent entró, su figura envuelta en negro, la tela absorbiendo la luz mientras sus gafas oscuras ocultaban sus ojos. Caminó entre la multitud con una calma absoluta, sin escolta de seguridad, con una postura serena pero imponente. La audacia de su entrada exigía atención. Su sola presencia transformó por completo la atmósfera del lugar. Al otro lado de la sala, Didi observó cómo se desarrollaba la escena, y en su rostro se notó un cambio. Su mandíbula se tensó, los músculos faciales se endurecieron, mientras su mano delataba un leve temblor, reflejo de una volatilidad contenida bajo la superficie. Permaneció inmóvil, pero la intensidad de su reacción no pasó desapercibida. Los presentes sintieron el cambio sísmico en la energía entre estas dos figuras icónicas. Quedó absolutamente claro para todos. El imperio que alguna vez se erigió, tan alto y firme, comenzaba a mostrar grietas. El peso del cambio flotaba en el aire, ominoso e innegable, mientras todos presenciaban el lento desmoronamiento de una era.